quisieras que te dieran más gasolina por el poco o mucho dinero que le pones. Y esto es una realidad, pero lo que también es una realidad son los abusos que existen por parte de las compañías de gas o las compañías de gasolina. Y para eso está precisamente el día de hoy nuestro amigo Sergio Moctezuma, que vamos a hablar sobre los abusos del gas y la gasolina. ¿Cómo estás, Sergio? Excelente, Ángel. Muy buenos días. Muy buenos días a la ¿Qué tantos abusos? Audiencia. De hecho, los abusos son muy frecuentes, particularmente a cuáles son los que se exponen los consumidores en las gasolinerías, en no despacharle el contenido real de la cantidad que pagó. Y esto es muy a menudo porque de pronto hay consumidores que llegan a una estación de gasolina y, oh sorpresa, su tanque está diseñado, por ejemplo, para que con una capacidad de 46 litros, solicitan el tanque lleno y le refieren, pues resulta que le cupo 56 litros. Oiga, señorita, pero aquí tengo el manual que claramente dice que la capacidad de mi tanque es de 46, entonces no comprendo por qué usted me refiere que tengo que pagar 56 litros. Entonces, ese es el abuso que es también aislado, pero se da de manera muy recurrente. Sin embargo, ¿qué dice la ley, Ángel, al respecto? La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que a elección del consumidor tendrá derecho a solicitar, cuando fue víctima de un abuso de esa naturaleza que le despacharon menos del contenido real, tendrá derecho a la devolución de la cantidad que pagó, a la reposición del producto o en su defecto a una bonificación. Sin embargo, este tipo de derechos es poco conocido por los consumidores, pero nosotros vemos con gran beneplácito lo que el pasado 12 de marzo de este año acaba de aprobar el Senado de la República, es decir, aprobaron que elevara el delito el robo de combustible, es decir, el despachar en lo sucesivo, desde luego ya cuando se cumpla toda la fase legislativa, porque actualmente no es ley, solamente lo aprobó el Senado de la República, y que tendrán ellos, se podrán hacer merecedores a una prisión que van de los 5 a los 10 años y multas de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo. Es decir, aquellos empresas de gasolinería que sean desleales con su público consumidor y le despachen litros incompletos, le aseguro que esta parte ya podrá ser sancionada, pues ahora sí, de manera más enérgica y más de que le despacharon menos del contenido real. Y oh sorpresa, lo único que puede suceder es de que la autoridad, que en este caso es la Procuraduría Federal del Consumidor, solamente puede imponer una sanción administrativa, es decir, una sanción económica. Y no pase ahí, pero también es importante que el consumidor esté consciente que puede solicitar por conducto de la Asociación Civil de Prodeco, que en este caso le repongan el producto, si le despacharon, si él solicitó que le despacharan 20 litros y oh sorpresa, resulta que la aguja no llega a la cantidad que habitualmente él abastece en otras estaciones de gasolina, es evidente que están inmediatamente hay un indicador que al consumidor no le están despachando el contenido correcto. Oye, Sergio, por ejemplo, si llega a ocurrir esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el momento? Porque, por ejemplo, nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? No, me estás poniendo gasolina de más y a mi carro le cabe menos al tanque. Es pedirle el ticket, tomar una fotografía, tomar un video para tener las pruebas, vaya. Claro, fíjate qué importante tu pregunta. De entrada, es importante que el consumidor tome las imágenes fotográficas, porque esos son elementos de convicción que nos va a ayudar a robustecer su reclamación. Que solicite el ticket de lo que le están despachando, si tiene oportunidad que le tome una imagen fotográfica al área de la bomba, de la estación de combustible, pero algo más vital, que solicite hablar con el gerente del establecimiento o quien tenga la facultad de decidir y hacerle ver realmente cuál es el inconveniente, cuál es el abuso del que en ese momento el consumidor está siendo víctima, para efectos de que le presten atención y poder solucionarlo de manera inmediata. Y a usted, amigo consumidor, sé que de entrada, Ángel, y sucede que de entrada puede representar una gran molestia para el consumidor en ese momento. Sin embargo, es importante que no pierda usted la calma, no pierda los estribos y no se tome personalmente esa parte, porque en lo sucesivo le aseguro que si no tiene usted un resultado satisfactorio de la conversación que sostenga con el gerente, en lo sucesivo por conducto de la Asociación Civil de Prodeco, podremos representarlo ante la autoridad para llamar a cuentas a ese proveedor, a esa estación de gasolina, para efectos o de que le repongan el producto,
o de que hagan la devolución de la cantidad que pagó, so pena de que el consumidor regrese, pues en este caso el producto, porque así lo establece la ley, o en su defecto también solicitar o una bonificación o en el extremo una compensación. Porque la ley establece que independientemente que el consumidor satisfaga esa reclamación y diga, pues ¿sabe qué, señor? Discúlpenos, le vamos a regresar su dinero, pero también el consumidor tiene derecho a exigir el cumplimiento de una compensación. Y si ese día usted se va sin un resultado, usted esté tranquilo, amigo consumidor. Le aseguro que es importante que solicite su recibo o la factura, porque sin esa parte, si no está cubierta, difícilmente podremos ayudarle. Exacto. Oye, Sergio, perdón, ¿y lo mismo pasa con las estaciones de gas? Claro, y de hecho, de nombre, sí, ¿verdad? De hecho, en las estaciones de gas se da una práctica muy continua que es el condicionar el consumo. De pronto el consumidor, que es muy inteligente, llega a un centro de venta y dice, abastézcame aquí los 620 pesos que vale mi tanque. Señor, no le puedo llenar la totalidad, solamente le puedo llenar 500 pesos. Oiga, pero yo quiero que usted en presencia mía le llene la cantidad total, porque no en todas hacen, cumplen con ese requisito. Y entonces le refieren al consumidor, ¿por qué no se lleva uno de los tanques que ya tenemos llenados para la venta del público en general? Y el consumidor expresa, te digo porque nos lo han manifestado, que ese tanque me va a durar menos de lo que habitualmente me dura. Y de hecho me dura menos también del que el tanque de gas que me reparte o que me entrega el repartidor en mi domicilio. Y esas son prácticas muy continuas, o en su defecto que de pronto le entregan un tanque que aparentemente viene con su sello de garantía y, oh sorpresa, pues no viene llenado en su totalidad. Fíjate, y sí he tenido conocimiento de varios casos con el gas, que precisamente, de hecho, allá en Rosarito hay un lugar en donde dicen que van los camiones con todos los gas y allá hacen sus manejes para darte menos del producto en el tanque, ¿no? Entonces, lamentable por nosotros, porque estamos pagando algo que no nos dan. Claro, en lo sucesivo, yo creo que con esta reforma a la ley, cuando una vez inicie su vigencia, aseguro, Ángel, que seguramente en lo sucesivo habrá menos abusos en detrimento de los consumidores, porque la misma ley establece que se castigará con cárcel a ese tipo de proveedores y por consecuencia también probablemente puedan perder la concesión. Pues está interesante entonces. Sergio, ¿nos puedes compartir por favor tus números de contacto? Con gusto, Ángel. El número es el 688-0987 y estamos a sus órdenes en la Asociación Civil Protección de los Derechos del Consumidor. Perfecto. Sergio Moctezuma de Prodeco. Amigos, muchas gracias, Sergio. Gracias, Ángel, muy amable. Nos vamos a un corte comercial.